Soy Lina Pulido y en esta ocasión los saludo desde un punto equidistante entre la Serranía de la Macarena y el Caguán. En este capítulo ustedes podrán conocer de cerca cómo viven los guerrilleros de las FARC en las zonas veredales, cuál es la infraestructura dispuesta para que ellos atraviesen por este proceso y cuáles son las diferencias entre esto y el Caguán. Así es, el Caguán fue un proceso que aún permanece en la memoria de los colombianos, por lo complejo y para muchos por representar el mejor ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Opiniones divididas y bien confrontadas se convierten en la única forma de saber si el ejercicio actual mostraba diferencias frente a la zona de distensión. Sumergirse en el lugar y personalmente evidenciar lo que realmente pasa fue lo que los visitantes decidieron hacer. Al llegar, el hombre, de nombre bien recordado por los espectadores del conflicto al sur del país, recibió a los visitantes con formalidad y cautela. Los llamó por su nombre y les aseguró que conocía muy bien a qué medio representaban. Con sorpresa, los visitantes solicitaron el acceso al corazón del campamento de las FARC, donde los combatientes de ese lado del conflicto hoy viven en una tierra que les dio finalmente una dirección de residencia. Él accedió a la visita y puso la hora de la cita. Nos vemos a las 7 a.m., fue su respuesta. Antes de cumplir con el compromiso y para enterarse sobre cuáles son las diferencias entre el Caguán y las zonas veredales, llamaron a un amigo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Resulta que estamos a unos minutos de entrar por primera vez a una zona veredal y pues creemos conveniente preguntarle de lo que usted conoce sobre el Caguán y qué nos vamos a encontrar en este lugar. Pues la principal diferencia entre las zonas actuales de transición, veredales y los puntos, y lo del Caguán está primero en su función, porque lo del Caguán fue para conversar, para intentar una negociación. En cambio, estas zonas son el final del conflicto, el punto ya culminante para la dejación de armas y la transición a la vida civil. Ese es el primer asunto. Entrados en gastos y con Joaquín Gómez al lado, ¿por qué no preguntarle a él las diferencias que ve en los dos procesos? Hagamos un poquito de memoria. Usted fue una de las personas que tuvo la oportunidad de estar cerca del proceso en el Caguán. Era quien le hablaba con mayor frecuencia a los periodistas para ese entonces. ¿Qué podríamos decirle a los colombianos frente a por qué este proceso puede ser efectivo y cuál fue el fracaso del Caguán? Yo pienso que, primero, que sin el Caguán no estuviéramos viviendo este proceso, lo primero. Para Pozo, es claro que en el ejercicio actual existen grandes diferencias en temas de gobernabilidad, seguridad y objetivos. Camilo, gracias por atendernos nuevamente. ¿Qué expectativas tiene frente a los compromisos asumidos en este proceso? Yo creo que hay muchos puntos positivos y fortalezas de estas zonas. Por un lado, creo que es la credibilidad de lo que se está tramitando allí. No existe la menor duda. Para Gómez, este momento por el que atraviesa el país podría ser exitoso por varias razones. Yo pienso que lo fundamental, hay varios elementos, pero lo fundamental considero que son dos. Primero, el reconocer al contrario, el reconocerlo, que es digno también de sentarse con uno, y la voluntad política de ambas partes. A diferencia del Caguán, las zonas veredales están presentes en 14 departamentos del país. ¿Sabía usted que se dividen en 19 zonas veredales y 7 puntos transitorios de normalización? Y que la zona veredal más grande tiene la misma extensión del Estadio Monumental de Palmaseca, que es el estadio del Deportivo Cali, 262 veces menor en tamaño que la zona de distensión del Caguán, que cubría un área de 42.000 kilómetros, el tamaño de Suiza. Es tiempo de comprobarlo. Antes de avanzar y desde el lugar con una red muy débil de internet, que por cierto fue proporcionada por la guerrilla, los visitantes hicieron otra llamada.
Carlos, ¿cómo estás? Lina Pulido. Antes de continuar con nuestro recorrido, quiero preguntarle, ¿estas zonas hasta cuándo van a funcionar y es posible que sobrepasen su periodo inicial? ¿Ellas cambiarían de nombre? Las zonas no van más allá del día DEMA 180, las zonas como concepto jurídico, ya que las zonas tienen unos límites hoy y tienen una franja de seguridad donde no pueden entrar las fuerzas armadas, las fuerzas están alrededor cuidando de que no haya provocaciones, pero una vez se acabe el día DEMA 180 ya las zonas desaparecen, no hay ninguna restricción de ninguna autoridad o fuerza pública en el territorio. ¿Y qué va a pasar con la infraestructura? Lo más probable es que conservemos varios de estos campamentos, de estas infraestructuras, por un lado para continuar los procesos de reincorporación de las FARC, pero por otro lado para también desarrollar allí actividades de reintegración y de articulación con comunidad. Por alguna razón, la gente pensaba que ellos abandonarían estas tierras con la llegada del día D180, pero no. Lo que desaparece es la presencia de un grupo alzado en armas. Y lo que se queda es un puñado de hombres en tránsito a la reincorporación. Y lo harán desde estos mismos territorios. Joaquín y Pozo debatieron sobre los alcances de las zonas veredales y al escuchar sus posiciones fue necesario recordar que nuestra guerra es tan irregular que no tiene semejantes incluso a nivel internacional. Señor Rosende, usted que lo ha visto todo en materia de guerra, ¿en dónde podemos poner el proceso colombiano? En realidad todos los procesos de paz son diferentes, esto es una cosa obvia, pero hay una particularidad del proceso colombiano que nos parece especialmente importante, una por lo menos, y es el carácter tripartito del mecanismo de verificación. Lo que fue acordado por las partes, el gobierno y la FARC en La Habana, es que la verificación del cese de hostilidades se hace a través de un mecanismo que es tripartito, donde está el gobierno, está la FARC y está la ONU. La jornada es demasiado corta para entender, por ejemplo, cómo más de 7.000 hombres transitarán hacia la reincorporación. Los detalles están por verse.